somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Península de Santa Elena, sede Playas del 1-2. Nuestro grupo se encuentra conformado por los siguientes integrantes: Manuel Enrique García Mejillones, Jordan Francisco Jacome Merelo, Muñoz Tenemasa Michelle Romina, Pitar Quintriago Andrea Janet, Matías Altos John Alexander, Jocelyn Paola Vera Soriano, Soraya Yasmín Malavé Núñez, Jennifer Vallejo Lindao, Camila Lizeth Alciba Briones, Alex Yaguay Cruz, Colombia. A continuación, nuestro siguiente compañero para la exposición. Abogada Yerini con el Palma Moreno, y buen día para todos los presentes también. Me presento, soy Jordan Jacome. El tema que abarcaré hoy es sobre el tema del derecho objetivo y el derecho subjetivo. En base a mi análisis abarcan varios autores, en la cual me pegaré a la teoría de Carlos Cosio, donde menciona que el derecho objetivo es lo establecido a un ordenamiento jurídico en forma válida a la conducta. Además, el derecho subjetivo es una aceptación estricta y restringida, sin interponer frente a la conducta ajena. Que nos quiere dar a entender la teoría de Carlos Cosio, que el derecho subjetivo se refiere a los derechos individuales que una persona tiene frente a otras personas o contra el Estado, donde pueden ser reclamados y defendidos en caso de ser vulnerados. Sin embargo, este se divide en derecho subjetivo, público y privado. Encima tiene su estructura establecida, donde está el derecho subjetivo a la conducta propia, cuando el derecho permite a una persona omitir acciones. Y el derecho subjetivo a la conducta ajena, en el cual donde el derecho permite exigir de otra persona una conducta normal, o sea, una conducta positiva. Para el derecho objetivo son normas jurídicas donde regulan la convivencia en la sociedad, es decir, que en esta parte podemos tomar en cuenta las leyes, reglamentos y principios que establecen en el derecho y obligaciones dentro de una persona común y corriente. Cabe mencionar que también están las obligaciones activas, es donde fuerzan al sujeto a cumplir con determinadas exigencias. Y también están las obligaciones pasivas, es donde no fuerzan al sujeto a hacer determinadas acciones o conductas. En base a esto podemos saber que tienen una similitud, pero sus conceptos son determinados para diferentes áreas. Muchas gracias. Ahorita le voy a dar intervención al siguiente compañero o compañera que le toque. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho público y el derecho privado. La distinción entre derecho público y derecho privado ha sido objetivo de debate en la ciencia jurídica. Algunos consideran una categoría fundamental del derecho, mientras que para otros es más bien una distinción política. Para autores como León Duguid, esta diferenciación es crucial, ya que el derecho público se aplica en entidades soberanas, mientras que el derecho privado se aplica a individuos no soberanos. Sin embargo, hay quienes como Kelsen que sostienen todo derecho es manifestación de la voluntad del Estado y por lo tanto es derecho público. Por otro lado, Jorge Cifra Eras argumenta que el derecho público y el derecho privado son dos aspectos diferentes pero relacionados entre sí. Esta división entre derecho público y derecho privado tiene sus raíces en el derecho romano, donde se consideraba que el derecho público ocupa de la organización del Estado, mientras que el derecho privado se centraba en los intereses individuales. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por no tener en cuenta que los intereses públicos y los intereses privados suelen estar entrelazados. Lo dificulta determinar claramente cuándo termina uno y empieza el otro. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, soy Jocelyn Vera y me tocó el tema de criterios para distinguir el derecho público y el derecho privado. Hay varias controversias entre el derecho público y el derecho privado, pero vamos a mantener como una, una comparación. El derecho público se refiere a las normas que regulan las relaciones entre el Estado y los individuos o entre los propios entes estatales. Trata sobre las cuestiones de interés general,
como la administración pública, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho tributario. Mediante el derecho privado se centra en los intereses privados de las personas y abarca áreas como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho de familia. La participación del derecho público involucra al Estado como una de las partes en la relación jurídica. Por ejemplo, en un proceso penal, una de las partes es el Estado, que es una acusación pública, y la otra parte es el individuo, o sea, el acusado. En derecho privado, las partes involucradas son particulares, es decir, personas físicas o jurídicas que actúan en su propio interés. Por ejemplo, en un contrato de compra y venta, las partes son individuos o entes privadas. En objetivos, en el derecho público busca regular el ejercicio del poder público y la protección de los intereses generales de la sociedad. Pero el derecho privado tiene como objetivo regular las relaciones entre individuos para proteger sus intereses particulares y facilitar el desarrollo de la vida privada y económica. En estructura y en jerarquía, el derecho público suele estar compuesto por normas de mayor jerarquía como la Constitución, leyes orgánicas y leyes especiales. Y el derecho privado se compone principalmente de normas de menor jerarquía, como el Código Civil, el códigos comerciales, leyes específicas sobre contratos, etc. En cuanto a sanciones, el derecho público, las infracciones a las normas públicas pueden conllevar sanciones de tipo penal o administrativo. Y en el derecho privado, las violaciones a las normas privadas generalmente resultan en obligación de compensación o reparación entre las partes afectadas, como el pago de daños y perjuicios o en la ejecución forzosa de un contrato. Los criterios para distinguir derecho privado generalmente se centran en regular las relaciones entre partes privadas que buscan proteger intereses individuales o comerciales. Igual de las partes, en el derecho privado, las partes involucradas generalmente son consideradas iguales en términos de poder y capacidad. En las relaciones privadas, las partes tienen autonomía para establecer acuerdos y contratos según sus propios intereses. Regulaciones de actividades comerciales y civiles. El derecho privado tiende a regular asuntos relacionados con la transacción comerciales, contratos, propiedades, sucesiones, responsabilidad civil y otros aspectos de la vida privada. Autonomía de la voluntad. En derecho privado, las partes generalmente tienen libertad para negociar y celebrar. La resolución de conflictos. Los conflictos en el derecho privado suelen resolverse mediante métodos como la mediación, el arbitraje o el litigio civil, donde las partes involucradas buscan una compensación o solución específica para proteger sus intereses privados. A continuación, mi compañera o compañero. Principales ramas del derecho público se deriva en derecho público interno y derecho público externo. Enrique Sayagues Lazo, en lo que es el derecho interno y el derecho público interno, se centra en las relaciones dentro del país, lo que son las leyes de ese país. Mientras que el derecho público externo se ocupa de las relaciones entre Estados y otras entidades internacionales. Sin embargo, ambas ramas son fundamentales para el funcionamiento del sistema legal y el ordenamiento jurídico, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, abogada y compañeros. Daré paso a dar lección sobre el derecho constitucional. El actor profesor Paul Rower planteó que el derecho constitucional es, ante todo, el derecho público y que es la rama más importante. El derecho constitucional regula lo que es el derecho fundamentales y organizaciones del Estado, garantizando los derechos de los individuos a través de la Constitución.
En sí, garantiza los derechos del pueblo, estableciendo un límite que pone el poder político. Eh, También el actor profesor Paul, da a entender sobre que el derecho constitucional se trata de regular las relaciones entre los poderes y los gobernadores. A continuación, mi compañera. Muy buenas. El derecho administrativo. Como dijo aquí el señor René Capitán, señaló el objetivo del derecho administrativo diciendo que consiste en reglamentar el funcionamiento de servicios públicos sobre el territorio y organizar la vigilancia de los servicios de la utilidad pública presentados por asesoramiento de personas privadas. También mi opinión, el derecho administrativo regula tanto la organización de actividades administrativas públicas como las relaciones públicos y particulares. De hecho, esto todo tipo de abogado debe saber, ya que es por ley, ya que esto deben proteger los derechos de los ciudadanos, ya que en lo último, en circunstancias, es un derecho administrativo que garantiza los intereses generales de las personas y también protege sus derechos. Voy a darle paso a mis compañeros. Bien, como parte final de nuestra intervención, vamos a conversar un poco sobre el derecho constitucional y el derecho internacional público. Es entendido que para poder entender una situación de lo que es el derecho constitucional o para entender lo que es el derecho internacional público, debemos partir de que tanto por el contenido como su objetivo o su objeto de estudio, el derecho constitucional es fundamental para la comprensión del derecho internacional público. El simple hecho de que éste tenga como objeto principal de su investigación jurídico-político de la sociedad en forma de Estado. Y en el segundo se cumple fundamentalmente en las relaciones entre los Estados en sus diferentes modalidades. Para esto nosotros tenemos que revisar que se crearon o se dieron origen a dos teorías, la teoría dualista y la teoría monista. La teoría dualista considera que el derecho internacional y el derecho interno como dos sistemas de derechos iguales, independientes y totalmente separados, que nunca se confunden porque el valor propio del derecho interno es independiente de su conformidad con el derecho internacional. Las teorías monistas sostienen, este es otro que se plantea Kelsen, toma como punto de partida la unidad de todas las normas jurídicas, por lo que también se la llama teoría unitaria. Entonces, en cuestión de esto, vamos a decir que para poder entender qué es el derecho internacional, debemos primero conocer lo que es el derecho constitucional, lo que regula un país para poder llegar hacia las relaciones externas con otros países. Tenemos que tener en cuenta que existe una ideología de parte del internacionalista colombiano Enrique Gaviria Liviano, quien fija así su posición al respecto. Dice, este manifiesta que es muy difícil afirmar la existencia de órdenes jurídicas separados e independientes. El derecho interno, que habla de un país, y el derecho internacional son netamente independientes. O sea, no podemos mezclar las partes de un país con las relaciones internacionales. Entonces, la práctica demuestra que hay una relación muy estrecha entre ambos sistemas, pero son netamente independientes. A su vez, el derecho interno puede tener efectos internacionales, o si un Estado viola en cualquier forma las normas de derecho interno, de otros Estados se hace internacionalmente responsable. Y esto podríamos decir que nuestro país estaba pasando por una situación muy particular en el tema de derecho constitucional al momento de que Ecuador invade una embajada de otro país dentro de nuestro país. Entonces, estamos ahí violentando las políticas internas, tanto de parte del Ecuador como parte del país albergado en nuestro territorio. Esta ha sido nuestra participación, compañeros. Maestra, espero que haya sido totalmente de agrado para todos y de buen aprendizaje. El grupo conformado por los presentes agradece su atención. Muchas gracias.